Solo un momento en tu presencia lo puede todo transformar. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí, te puedo sentir. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Solo un momento en tu presencia y vuelvo a abrir el corazón. Solo un instante en tu gloria restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí, te puedo sentir. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Así es, chicos hermosos, cantando como siempre comenzamos este estudio, este programa para ustedes, porque ustedes merecen toda nuestra atención. Les agradezco infinitamente por ver mis videos. Y bueno, pues vamos a continuar el estudio de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy vamos a ver a una mujer que es juez. Habíamos comenzado el libro de los jueces y vamos a ver algunos de los jueces más renombrados en la palabra de Dios para ver qué es lo que nos pueden enseñar ellos acerca de sus vidas. Y bueno, pues hoy veremos a la quinta juez del pueblo de Israel. Se llamaba Débora. Débora fue una líder bendecida por Dios. Fue una mujer que llegó a ser juez de Israel. Era muy conocida por su sabiduría y sus piadosos consejos. Pero Débora llegó a ser más que una consejera. Ella dirigió a los israelitas a una victoria en la batalla contra sus enemigos. Débora vivió durante una época muy difícil en el pueblo de Israel. Después de la muerte de Josué y antes de que Israel tuviera su primer rey, Josué había sido líder después de la muerte de Moisés para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Esto ya ustedes lo han visto, lo hemos estado estudiando en los anteriores libros. Y bueno, pues también supimos en el anterior video que los jueces eran personas que eran profetas, es decir, hablaban lo que Dios les decía. También eran una especie de gobernantes que gobernaban y también jurisdiccionaban o hacían juicio, por eso se llamaban jueces, para poder dirigir a las personas por el buen camino, ¿verdad? Tomaban decisiones, estaban en un lugar de autoridad
y sobre todo que eran puestos por Dios. No los había puesto el hombre, ellos no habían estudiado para ser abogados ni para ser jueces, sino que Dios los había levantado y los levantaba de vez en cuando la gente ya estaba clamando por necesidad de ayuda de parte de Dios. Entonces Josué había sido líder del pueblo escogido por Dios después de la muerte de Moisés y había sido escogido para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Sin embargo, una vez dentro de la tierra prometida, el pueblo desarrolló un triste patrón de conducta. Se rebelaban contra Dios y luego sus enemigos los atacaban y luego ellos se arrepentían delante de Dios, clamando por su salvación, y como respuesta a su clamor después de la muerte de Moisés, levantarían jueces para que los gobernaran y profetizaban la voluntad de Dios para su salvación. Después de un periodo de paz y prosperidad, el ciclo se repetía. El pueblo otra vez entraba en rebelión contra Dios, les venía una derrota y luego clamaban a Dios, se arrepentían y Dios los liberaba y venía su paz. Por otro periodo de años, mientras el pueblo se portaba fiel a Dios. Es importante entender lo que dice la Biblia respecto a los jueces, para poder entender más a fondo las lecciones que se pueden aprender de Débora. Por ejemplo, en Jueces capítulo 2, versículo 16, explica que Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. O sea, quiere decir que había enemigos que en cuanto ellos sembraban sus cosechas, iban los enemigos, esperaban que viniera la cosecha y ellos eran los que les robaban todo lo que ellos con tanto trabajo habían sembrado. Y luego en el verso 17 nos explica, pero que tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que era obedeciendo a los mandamientos de Dios. Ellos no hicieron así. Luego viene en el verso 18 que cuando Dios les levantaba un juez para que los gobernara, Dios estaba con el juez, los respaldaba y los libraba de sus enemigos, mientras gobernaba a aquel juez que él respaldaba, porque Dios era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Entonces, en esa situación estaba el pueblo de Israel. Rebeldes, el enemigo los atacaba, o sus enemigos físicamente los atacaban, los despojaban, ellos clamaban a Dios, pero también se rebelaban contra Dios teniendo otro tipo de dioses. Y así fue ese ciclo. Débora fue la quinta juez de los israelitas. La gente sabía que Dios la había asignado y la bendijo. Ella tenía gran fe en Dios y creía que Dios los rescataría si su pueblo aprendía a honrarlo. La historia de Débora se encuentra en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces. Nuevamente el pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor y por eso sufrieron 20 años de opresión bajo el gobierno de su enemigo. En esta historia aprendemos que la opresión no viene nada más porque sí, sino que la mayoría de las veces son por los pecados o la rebeldía contra Dios que se derrama en forma de ira, y esto provoca problemas a nuestra vida. En el mundo hay un viejo dicho que dice: cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar, porque es muy probable que el que sigue de ser rasurado seas tú. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, porque a veces vamos por la vida atropellando leyes y sin darnos cuenta, en una época que no muy lejana viviremos las consecuencias de esa inconformidad y de esa ignorancia.
Debemos saber que en esta tierra, si infringimos una ley, aunque no sepamos que es delito, de todas formas viviremos las consecuencias. La Biblia nos da muy poca información acerca de la vida íntima o personal de la juez Débora. Débora fue considerada por el pueblo de Israel como una madre y un ejemplo de vida. Jueces capítulo 4 versículo 4 revela que estaba casada con Lapidot. Al llamarla la Biblia madre en Israel, no sabemos si era porque tuvo hijos. Tampoco el texto sagrado indica por qué Dios eligió una mujer para ser juez. Esta acción parece extraña, ya que la cultura de aquella época generalmente los que gobernaban eran hombres. Pero también nos demuestra que Dios es soberano y que no se somete a tradiciones humanas. Dios ve los corazones de los individuos que le sirven y los usa como quiere para su propósito. Débora amaba al Señor y le servía fielmente. Sabemos que el pueblo confiaba en ella y que incluso Barak, el comandante del ejército, respetaba su liderazgo. Débora era profeta, era juez y era esposa. Dios le revelaba su voluntad y ella se la comunicaba al pueblo. La historia concluye con el asesinato de Sísara a manos de una mujer llamada Jael. Dios le dio una gran victoria a su pueblo y todo lo que Débora profetizó se cumplió. Esa es la grande señal de un verdadero profeta, de que todo lo que dice de parte de Dios se cumple. Cuando lo dice Dios, esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y 22. Mas la Biblia también nos muestra otra verdad. Aun si se cumplieran las predicciones de tal profeta, pero si este profeta al hablarle al pueblo, según esto de parte de Dios, y no es un verdadero profeta, si las enseñanzas del profeta van desacuerdo a la palabra de Dios o trata de desviarlos hacia otro camino que no es del Señor. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3. La propuesta de Débora por la gran victoria que les dio Dios fue una alabanza cantada a dúo con Barak, jefe de la milicia de Israel. Aún después de la victoria de Débora, se mantuvo fiel y humilde a Dios sin enorgullecerse, porque Dios la había usado para revelar el tiempo en que debían de atacar a sus enemigos y vencerlos, y por guiar a los hijos de Israel a obedecer y vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Jueces capítulo 5 versículo 31 dice que la tierra vivió en reposo otros 40 años después de que Débora gobernara. Y en esta historia vemos cómo Débora aceptó el papel que Dios le dio y su don de liderazgo. Ella era la juez escogida por Dios y después de esta tremenda victoria continuó cumpliendo con sus responsabilidades. A veces cuando Dios nos permite usar nuestros dones para hacer una tarea que Él nos ha puesto a hacer, nos engreímos por nuestras habilidades o pensamos que ya hicimos nuestra parte y que ahora le toca a otros también hacer la suya, como si fuéramos nosotros los directores de nuestra propia obra. Esto se llama orgullo y Dios aborrece la soberbia. A Él no le agradan ni los engreimientos ni el pensar como si fuera nuestra obra.
no son actitudes correctas delante de Dios. Por lo tanto, la historia de Débora también nos deja ese mensaje de que aunque hagamos algo muy importante en la obra de Dios o para su pueblo, que nosotros debemos de procurar mantenernos humildes delante de Dios. Hay que mostrarnos humildes siempre, así como Débora. Ella cumplió con profetizar la voluntad de Dios y luego, después de esa gran victoria, ella siguió realizando su labor por la cual la había levantado Dios, es decir, como una consejera, como una juez del pueblo de Israel. En estudios anteriores ya vimos que la Biblia tiene más de 3.500 promesas de Dios para sus hijos. Y cada promesa es para que la tomemos y la vivamos de acuerdo a ella y no de acuerdo al sufrimiento que la misma vida trae por el pecado, sino que vivamos esa vida abundante de lo que nos habla la Biblia si nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Aquí les hago una pregunta para que la reflexionen. ¿Para quién fue escrita la Biblia? La respuesta es que la Biblia fue escrita para todos, pero no todos la entienden y la obedecen. ¿Por qué no? Porque la Biblia la entiende y la obedece los que Dios ha llamado para que sean sus hijos. ¿Y qué tengo que hacer para ser hijo de Dios?, diría alguien. Pues Dios te llama por medio del Evangelio. El Evangelio es el momento en que Dios extiende su mano llena de gracia y toca la puerta de tu corazón. Y si tú atiendes a ese llamado y le abres la puerta, Él entrará en ti y vivirá contigo para siempre. Ahora con Cristo, el Espíritu Santo de Dios no es una persona que entra y sale de tu vida y de tu corazón. No, no es así. Él es Dios y cuando lo aceptamos como nuestro Dios y Salvador, Él entra a tu vida y se queda para siempre. Lo hayamos entendido o no en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas personas de repente dicen, bueno, pero ¿qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo también es una persona. Dios es una Trinidad, es una altísima y santísima Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres en uno. Y el Espíritu Santo es una parte de esa Trinidad. Podemos hacer una referencia como que el Padre es Dios, es el autor de todo lo que vemos, de toda su creación. Él la pensó, Él la planeó. Y Jesucristo es la palabra, es el Verbo encarnado, es la palabra viviente que dice que se hagan todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que ejecuta esa palabra, el que hace que todo se convierta en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, en la antigüedad, cuando se consagraba también a una manada o a un hato de ovejas, el comprador de esa manada a sus sirvientes les decía que la sellaran como propiedad del nuevo comprador. Esto hace unos años se veía mucho en los ranchos cuando se compraba ganado. Entonces sacaban un hierro, estilo así como una herradura, pero que tenía el nombre del rancho o el nombre de la familia que estaba comprando, el apellido, por ejemplo. Y entonces la ponían en el fuego, esa marca, ese sello, lo ponían en el fuego y luego lo estampaban
en cada una de las vaquitas o de los becerritos que habían comprado. Y así quedaban marcados en su piel, quedaban marcados de quién eran propiedad. El sello era la marca distintiva de la manada entre otras manadas. Pues con nosotros sucede lo mismo, y disculpen que haya usado un ejemplo tan burdo, pero es una realidad. En cuanto entregamos nuestra vida a Dios, Él envía a la persona del Espíritu Santo para que entre en nuestro corazón y selle nuestra alma para Cristo. Ahora nuestro ser, por la presencia del Espíritu Santo, dice: yo soy de Cristo. Por lo primero que se tiene que dar es un paso de fe, creer en el Evangelio que te presentan. Y en segundo lugar, entregarle tu vida a Jesucristo para que Él te salve, haciéndote nacer de nuevo y sellándote con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, o la segunda, eso no importa tanto. Lo más importante es que es una persona y que es Dios, pero también es la esencia de Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces la llenura del Espíritu Santo viene después del bautismo en agua, y otras veces viene antes, inmediatamente cuando le entrega la vida a Cristo. Es que tú ya perteneces a Dios. Sea como sea, si ya le entregaste tu vida a Dios, tu siguiente paso sería bautizarse. Aquí alguien puede decir: yo fui bautizado de bebé en la religión de mis padres, pero este bautismo del que yo te hablo es diferente. ¿Por qué es diferente, Blanca? Porque ahora es un paso que das como adulto, conscientemente, no por tradición, sino ahora con plena conciencia de que quieres pertenecer a Dios, quieres pertenecer a Jesucristo nuestro Señor, porque personal e individualmente tú has creído en Él, no por la fe de otros, no por la fe de nuestros padres, sino personalmente nosotros decidimos ahora de grandes bautizarnos para decirle a todo el mundo, mostrar con hechos cuánto amamos a Dios, ¿verdad? Y que por eso nos estamos bautizando. Entonces el bautismo simplemente es que delante de Dios y de muchos testigos reiteras tu entrega al Señor. La Biblia no solo es un libro histórico. La Biblia, entre líneas, está el Espíritu Santo obrando a favor de quien la lee, la cree y la obedece. La obediencia demuestra cuánto de verdad amamos a Dios. Y también la Biblia es un testamento. Y alguien podría pensar: entonces, ¿cómo puedo tomar esas promesas que tú me has dicho? Acabas de decir que hay más de 3,500 promesas en la Biblia para las personas que las quieran tomar, ¿sí? Número 1, lo primero que hay que hacer es creer en Dios y entregarle la vida. La Biblia son libros, pero no todos creen en lo que dice la Biblia. Son libros para todos, pero no todos creen lo que dice la Biblia. Y muchas veces solo es la manifestación de la incredulidad de que verdaderamente exista Dios, y mucho menos aceptar su gobierno y todo lo que Él tenga para nosotros. Hay personas que les da miedo y no temor entregarle la vida a Dios. Si tuvieran temor, se la entregarían inmediatamente, porque reconocerían que sin Él nada pueden hacer. Reconocerían que su altísima autoridad y poderío, por eso le tendrían sumo respeto y obedecerían todo inmediatamente.
pero la mayoría lo que realmente es que tiene miedo. La gente muchas veces no le entrega la vida al Señor porque piensan que no, como no lo conocen, creen que todo lo que les va a dar Dios va a ser para castigarlos y quitarlos todo lo que tanto les gusta hacer en su carne. Las religiones han pintado un Dios fuerte, pero castigador, o débil y sufriente. La imagen de Cristo crucificado para algunas personas de repente pueden mostrar el amor y la gracia de Dios que vino a pagar el precio por nuestros pecados, pero también puede manifestar una imagen errónea de que el pobre Dios hecho hombre, la maldad y el maligno lo venció matándolo en su cuerpo físico. Y muchos niños podrían decir, antes de comprender la obra salvadora de la cruz, decir, ¿de verdad, mamá, este Señor ensangrentado es Dios? Y entonces, ¿por qué lo mataron? Pobrecito. ¿Quién es entonces más fuerte que Él? Muchos no saben que Dios, para cumplir nuestra redención y vencer a la muerte, tuvo que pasar por la muerte de su cuerpo mismo, para que el que conoce la verdad sabe que Dios es muy bueno, pero para el que no la conoce puede parecerle malo, porque permite todos los sufrimientos en esta tierra. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, pero si Dios de verdad nos amara tanto, ¿por qué pasan tantas catástrofes en el mundo o por qué sufre tanta gente inocente? Pero la verdad es que Dios se hizo hombre no para condenar al mundo, sino para salvarlo de la muerte y condenación eterna, que es realmente lo más importante de un ser humano. Mucha gente no sabe que hay una segunda muerte. Después de la muerte física de este cuerpo, que es como una casa, es como la casa del alma, pues este cuerpo se desbarata y se va al polvo, porque polvo eres y en el polvo nos vamos a ir. Pero el alma tiene que ser rescatada, si no va a seguir vagando para siempre sin un lugar en la casa de Dios, ¿sí? Y esto es lo que la gente le llama la muerte y condenación eterna, ¿sí? Y es ahí donde está el crujir de dientes, el lamento eterno de no haber en vida creído en Jesucristo y entregarle su vida. Otra forma de cómo podemos tomar las promesas de la Biblia es conociéndolas, porque el que no sabe que tiene una herencia, ¿cómo podría ir a reclamarla? ¿De qué le servirían las 3,500 promesas si no las conoce? Jesús nos dejó un Nuevo Testamento, aunque el Antiguo no lo quitó, sino que lo cumplió, enseñándonos con ello que muchas promesas se van a obtener no solo por conocerlas, sino también por obedecer la palabra de Dios. Tercer punto, tomamos las promesas de Dios también demostrándole nuestro amor en obediencia y dándole gracias a Dios por toda esa herencia bendita que nos ha dado, y a Jesucristo en nosotros, que está actualmente sentado en el trono de Dios allá en el cielo, gobernando a toda su creación. Jesucristo en nosotros también quiere estar sentado en el trono de nuestro corazón, reinando nuestra vida. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo nuestro Señor.
Salmos 18, versículo 2 y 3 dice, en el 2, versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y en el versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Estas afirmaciones nos enseñan lo que Dios es para nosotros todos los días que le hemos entregado la vida. Pensamientos finales. Débora sabía que Dios le daría la victoria, así que confió en él de todo su corazón. Y así sucedió. Se la dio la victoria. Al hacerlo, pudo declarar la victoria con confianza. Del mismo modo, nosotros debemos de leer las promesas de Dios en nuestra palabra y luego reclamar la victoria sobre el enemigo de nuestras vidas. Porque la batalla de Débora en aquellos tiempos era contra enemigos físicos, enemigos humanos. Pero hoy, los creyentes en Jesucristo peleamos otro tipo de batallas, que son batallas espirituales. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de maldad. Y muchas veces también contra nosotros mismos. ¿Cómo puede ser el orgullo, la soberbia, los malos pensamientos, la codicia, la lujuria, la envidia y otros pecados que merman nuestros sentidos espirituales, de tal manera que si estamos ignorantes de la palabra de Dios, vamos a poder caer en errores y siendo nosotros mismos nuestros más grandes enemigos. Revisemos hoy nuestra vida por si hubiera alguna área que necesitamos reclamar la victoria, como lo hicieron Débora y Barak contra los enemigos del pueblo de Israel. La Biblia nos enseñó que día con día hay que establecer el reino de Dios en nuestra vida y someternos a su gobierno. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, santifica tu nombre en nosotros, en nuestra vida, que se establezca tu reino y que tu gobierno en cada área de nuestra vida. Nosotros queremos agradarte y que te sientas a gusto, habitando con nosotros en nuestra vida para siempre. Queremos que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en nuestro corazón, en nuestra casa, con nuestros hijos y nuestra descendencia. Gracias, Padre, por darnos el pan que descendió del cielo, a Jesucristo, tu amado Hijo, para que nosotros también tengamos salvación y vida eterna. Guárdanos de no caer en las trampas del enemigo y líbranos del maligno, que no se acerque a nosotros ni a nuestra familia. Que tu sangre preciosa nos cubra y nos proteja siempre. Que tu gloria es eterna, Santísima Trinidad. Eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ven y haz morada en nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguna persona nueva que pueda ver este video y que nunca le haya entregado la vida a Jesucristo. Si eres tú, si es tu caso, haz esta oración conmigo. Si quieres entregarle tu vida hoy a Jesús, le quieres abrir tu corazón para que Jesús entre y gobierne tu vida y tengas vida eterna, haz esta oración conmigo.
dile lo siguiente, dile: Señor Dios eterno, en este momento te abro mi corazón para que tú entres a gobernar mi vida. Reconozco que soy pecador y que solo por tu gracia podría salvarme de la muerte y condenación eterna. Yo creo que Jesucristo vino como ser humano. Creo que Él es Dios y que venció el pecado, la muerte y al diablo. Y como Él lo pudo hacer, también pueden hacerme nacer de nuevo, tener una nueva oportunidad de vida, ser una nueva persona que te reconozca a ti como su único Dios y Salvador. Creo que Jesús resucitó y que ahora gobierna contigo toda la creación, y que como Él resucitó, también el día que yo muera, me levantará para ir a su gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has realizado esta oración, yo te felicito. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador entrega su vida a Jesucristo y se arrepiente de todos sus pecados. Entonces, pues espero que estés gozoso en tu corazón. ¿Y qué sucede? ¿Qué implica el haberle entregado la vida a Jesucristo? Bueno, implica algo muy sencillo, que ahora, si tienes una Biblia en casa, pues la vayas leyendo. Te recomiendo que leas el Evangelio de San Juan como primer libro y que vayas leyendo toda tu palabra. Haz de cuenta que así como te alimentas físicamente, también dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, tu espíritu necesita ser vivificado, alimentado con la palabra de Dios. Y también que platiques con Papá Dios. Que todo lo que quieras decirle, tener la certeza, que tengas fe de que Él te escucha y que Él puede responderte cualquiera que sea tu necesidad. Y bueno, pues te esperamos aquí en otro estudio que estamos viendo hombres y mujeres de la Biblia. En esta ocasión el libro de los jueces, y la próxima vez veremos otro juez. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y bendiciones también a su familia. Hasta pronto.